Buenas, bienvenidos al Pozo. Este es un video un poco improvisado. Estaba repasando para un trabajo de la universidad, releyendo un libro llamado Pitágoras, que es como que una introducción hecha por Víctor Gómez Pino, un estudioso de la filosofía de Pitágoras y los presocráticos, como puede constatar en este libro, no tan extenso y muy ilustrativo de quién era Pitágoras y el contexto. Mi objetivo, digamos, de repaso era sobre el papel de los filósofos pues a lo largo de la historia, más que actualmente, porque pues yo soy fanático de entender los conceptos con un recorrido histórico. Me interesó mucho el contraste que hay entre la concepción de que es un filósofo en el libro Pitágoras y en el libro La aventura del pensamiento de Fernando Savater. Son, digamos, dos concepciones anacrónicas, o sea, Savater es actual y lo de Pitágoras es 2000 y pico de años atrás, pero voy a proceder a leer para más o menos explicar por qué hay tanta ambigüedad en saber qué es un filósofo y por qué eso ha, digamos, fomentado el mito o el prejuicio de que el filósofo normalmente es un desempleado. Aquí dice, y cito, inicio más bien el prólogo. Empezaré evocando un relato probablemente conocido por el lector. Cuenta Cicerón en sus disputaciones tusculanas que, llegado Pitágoras a la ciudad de Fliunte en la Argólida, región del Peloponeso, tuvo ocasión de conversar sobre diversas cuestiones con el gobernante local, Leonte o León, según las traducciones, quien, estupefacto ante el saber de su interlocutor, vino a preguntarle indirectamente cuál era su oficio. El viajero habría respondido que no era experto en nada particular, sino que era filósofo. Al parecer, el término filósofo era desconocido para el interlocutor de Pitágoras, por lo que éste le ilustró con una alegoría. Aquí viene la alegoría. En las Olimpiadas, o simplemente en las animadas ferias de las ciudades griegas, hay personas que obtienen provecho comprando o vendiendo mercaderías. Otros exponen su destreza corporal, poniéndola a prueba en competiciones, y finalmente unos terceros, a los que el relator atribuye el comportamiento más digno de consideración. No buscan provecho compitiendo o negociando, sino que meramente observan a los unos y a los otros, atentos a lo que acontece y cómo acontece. Pues bien, habría concluido el viajero, al igual que en la feria, también en la vida es un comportamiento más digno de elogio el ser observador desinteresado del transcurrir de las cosas que el tener una actividad u oficio determinado por intereses prácticos. Cicerón pone a su vez la anécdota en boca de una autoridad, el filósofo Heráclites, Póntico, que habría frecuentado a Aristóteles, pero también al heredero de Platón en la academia, Espeusipo. De la legendaria figura de Pitágoras se dice que fue un gran matemático a cuya escuela se atribuyen audaces hipótesis en astronomía o en música, así como en la teoría del movimiento de la Tierra alrededor de un fuego central, no el Sol, o sea, distinto del fuego central del que hablaba Pitágoras en su cosmología, o las relaciones aritméticas que cimientan la escala musical. Pero además, en ese diálogo con el gobernador de Fliunte, Pitágoras habría sido el primero en haber usado el calificativo de filósofo, aplicándolo, como hemos visto, a sí mismo. La precisión de que carece de oficio concreto, hecha por el viajero en respuesta a Leonte, trae de inmediato a la mente esta osada afirmación de Aristóteles en Metafísica. Concebimos al filósofo en primer lugar como el que es capaz de conocer el conjunto de todas las cosas, en la medida en que ello es posible, ahí dice, pero sin tener la ciencia particular de cada una de ellas. O sea, el filósofo, según Pitágoras y Aristóteles, es un tipo que se sienta, es una forma de hablar, se sienta a observar el mundo, a contemplarlo, por así decirlo, y viene de una ciencia que no es útil o práctica, como lo son, digamos, la economía, o, pues, bueno, en esa época la economía no era ni siquiera una ciencia,
pero más o menos se me entiende el punto. El filósofo solo estaba interesado en el saber, en observar qué pasaba y en el transcurrir sin sacar provecho. Pero veamos lo que dice Sabater con respecto a qué es un filósofo hoy en día, que pues yo aún no he dado mi opinión, entonces eso es para el final, o sea, después de esta lectura. El filósofo con el paso del tiempo. Y aquí estamos, en un mundo que muestra al filósofo como un personaje distinto al de la época clásica. En el principio de los tiempos del pensamiento uno era filósofo sin tener que hacer nada especial por serlo. Quiero decir que, por ejemplo, en la época de Séneca, o en Roma, o en la Edad Media, los filósofos eran personas que vivían de una manera determinada. No tenían necesidad de desarrollar actividades especiales como dar clases o escribir. Y sin embargo, se les consideraba filósofos porque vivían de una manera estoica o epicúrea, respondiendo a un plan de vida determinado a través del cual encauzaban su existencia. La filosofía era una forma de vida, permanentemente sometida al examen, como se dice en la Apología de Sócrates. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. A eso respondía la filosofía. En eso consistía ser filósofo. Luego el filósofo se convirtió en profesor, después en una persona que enseñaba a filosofar, que explicaba las verdades del mundo también. Hoy es un profesor que prepara otros profesores. Y entonces, digamos, cuando a uno lo interrogan es muy incómodo. Cuando a uno lo interrogan por qué estudia uno filosofía o de qué va a vivir de uno, pues, o sea, es una cuestión que la gente ve como banal, como tipo, bueno, si estudias derecho vas a ser abogado o político breve, si estudias X cosa o X cosa vas a hacer eso en específico. Y en filosofía, pues aquí no están hablando específicamente de los filósofos, pero digamos en las universidades colombianas, que es las que conozco, hay 3 títulos posibles para sacar para los que estudiamos filosofía: licenciado en filosofía, profesional en filosofía y filósofo. Son 3 formas de acercarse a la filosofía o de usar la filosofía. Licenciado en filosofía normalmente es profesor de colegio, que no estoy diciendo que eso sea malo, sino que es un filósofo o una persona que sabe filosofía y la enseña de manera muy didáctica, o sea, con películas, con debates poco académicos, rigurosos, pesados de la universidad, que es muy incómodo a veces estar en esos debates porque no falta el listo, que dice, incluso yo a veces he sido ese listo, que dice, mira, es que has usado mal ese término porque viene del griego tal y necesitas hablar es del latín porque está más arraigado a la cultura hispánica. Es muy, muy tedioso porque normalmente la gente quiere tener la razón, no buscan, digamos, en el debate la verdad como tal, digamos, los errores, bueno, sí, me equivoqué, esto me puede ayudar, no sé qué se más buscan, no ceder ante su argumento u opinión. Y eso es muy, muy, muy incómodo. El profesional también podría decirse que el profesional es casi también como un profesor, pero ya de universidad o gestor cultural o director de bibliotecas o de actividades así culturales que intentan seguir exponiendo a las personas cultura que normalmente la gente en su vida cotidiana o laboral no ven. O sea, en el trabajo el jefe nunca a uno le dice, o en los lugares donde yo trabajo nunca le dice, vea que me leí el Fedro de Platón y me quedé pensando en qué es el amor y cómo estoy usando ese concepto de amor tan mal cuando le digo a mi pareja que la amo cuando en realidad solo siento atracción sexual por ella. O sea, esas cosas no pasan. No pasan y el gestor cultural está para eso, para que la cultura se esparza. Porque digamos, decía un profesor de Oxford que entrevistó a Correa y, o sea, yo veo hablando con Correa en Russian Today, que es un medio de comunicación ruso, pero no estoy diciendo que sea político, o sea, que apoye políticamente a Correa, no sé qué, pero pues tiene buenos conversatorios, ¿yo qué hago? Y entonces el profesor de Oxford, que se me olvida el nombre, que creo que era coreano-japonés, decía que lo que tiene bueno en el conocimiento como producto es que, digamos, si tú consumes una hamburguesa, la hamburguesa cuando la consumes se acaba. Cuando tú consumes un libro, conocimiento, o sea, un medio para llegar al conocimiento, el conocimiento no se acaba, el conocimiento se expande, crea más conocimiento porque entonces, digamos, yo me leí este libro, los junté y creé mi propia conclusión que podría considerarse un conocimiento si está bien fundamentado. Entonces, ¿qué pasa? Para eso está el gestor cultural, para hacer, digamos, esa expansión. Y ya el filósofo como tal
es aquel que... Este es más complicado, porque ese sí es aquel que se quiere quedar en la vida contemplativa, sacar sus propias tesis, sus propios pensamientos, piensa que tiene algo importante para decir y lo intenta decir. Ese es, digamos, podría decirse que es el que laboralmente es más difícil porque históricamente el filósofo que se queda así contemplando tiene mecenas. ¿Qué es un mecenas? Es una persona con dinero que te financia mientras piensas, que te financia solo por pensar. Esa es la diferencia que hay, digamos, en las formas de estudiar, acercarse o vivir laboralmente de la filosofía en Colombia, formalmente, con las carreras y títulos que existen. ¿Qué opino yo? Pues uno está en esa disyuntiva en la universidad siempre. O sea, lo que tengo claro es que creo que filósofo no voy a ser porque, bueno, estoy muy joven, o sea, tengo casi apenas 20, pero a uno siempre le intriga qué quiero ser, que la gente ame la filosofía, digamos, siendo didáctico como un licenciado en los colegios y digan, vea, la filosofía no es una cosa rara, maluca, que le enseñan griego porque sí, y que el cura se las da y el cura es explicando por qué Dios existe. La filosofía no solo es eso, pero también es, digamos, está el profesional que investiga, que, digamos, profundiza más en las cuestiones filosóficas. Digamos, no es lo mismo. Para que se hagan una idea, una herramienta de trabajo para el licenciado sería un libro de Schopenhauer así introductorio. ¿Se van a entender? Para un profesional de filosofía bien respetado, digamos, en una universidad o gestor cultural, el libro de Schopenhauer que utilizaría sería este mamotrete que quisiera leer en el canal, pero por razones prácticas dudo poder. Es muy bueno, es el mundo como voluntad y representación. Cuesta un huevo conseguirlo en Colombia, pero bueno, ahí lo tengo y me siento muy afortunado. Ese era el punto que quería compartir. ¿Qué es ser filósofo? ¿O qué es vivir filosóficamente? ¿O con la filosofía? ¿O por la filosofía? ¿O para la filosofía? Y nada, espero les haya servido algo ilustrativo. Y si tienen un amigo o conocido que estudia filosofía, por favor no le pregunten de qué va a vivir porque es algo muy estresante. Por cierto, voy a dejar mis redes sociales como Instagram para que me sigan. Estoy empezando a declamar poemas por Instagram por si a alguien le interesa. Deja tu like, suscríbete. Adiós.